Ya estamos de regreso nuevamente por aquí para continuar con el programa. Pues como les había comentado, ¿no? De repente alguien tiene algún problema auditivo, ya está escuchando un poco menos, o tienes adultos mayores en casita y quieres resolver este problema porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que también hay dispositivos que te ayudan a escuchar mucho mejor. Por eso tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, a quien les damos la bienvenida. Tenemos al doctor Edgar Rodríguez, quien nos va a ayudar a solucionar todos estos temas, todas estas dudas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Brigitte, a todos los amigos del canal y a todos los televidentes también, para hablar de un tema que es bastante importante, ¿no? Que es la deprivación neurosensorial, en este caso auditiva, que no permite pues, que el adulto mayor pueda interactuar con el medio que lo rodea, ¿no? Son dos órganos que nos permiten interactuar con el medio que nos rodea, que es la vista y la audición. En este caso vamos a hablar de la pérdida auditiva y cómo es que se puede corregir esta, ¿no? Pues, ¿cómo se va presentando, digamos, el tema de la sordera? ¿Hay algún dolor o simplemente se disminuye el escuchar? No, necesariamente no hay ningún dolor, salvo que el paciente haya tenido problemas infecciosos crónicos, ¿no? Y esa es una causa principal porque se va perdiendo la audición. O sea, normalmente el oído tiene una cera que lo protege, ¿de acuerdo? Porque es una cavidad que está en contacto con el medio ambiente, ¿ya? Y el oído está muy cerquita a nuestro cerebro, entonces está dividido solamente por el tímpano, que es una membrana que hay que cuidar mucho. Y tenemos muchas veces la mala costumbre de introducir algunos objetos para hacer la limpieza del oído. Se ve mucho en televisión, ¿no? Que metes como una especie de camarita y que sacas ahí la cerita que tienes. Eso hay que evitar hacerlo porque definitivamente eso puede causar una perforación de la membrana timpánica y eso, además de producir un problema infeccioso que puede ser muy serio, pues puede provocar la pérdida de la audición, incluso sangrado. Entonces hay que evitar meter palitos de fósforo, los hisopos, los ganchos, ese tipo de dispositivos que aparecen libremente en la televisión y que se venden como si fueran la maravilla última, ¿no? Entonces el aseo del oído solamente con agua y con jabón, de acuerdo, no hay que meter otra cosa. Y si ya yo pierdo la audición, porque a veces cuando yo meto un hisopo, un palito de fósforo o algún otro objeto al oído, lo que puedo hacer es impactar el cerumen, que es esa cera natural que produce el oído, impactarlo y sí provocar una sordera. Entonces ahí sí va a ser necesario que vayamos al colega de otorrinolaringología para que nos haga una visión del oído con unos aparatos especiales, y si hay esa impactación, pues tenemos que hacer el lavado respectivo. ¿Ya? La otra causa frecuente de pérdida auditiva en el adulto mayor es por el trabajo donde se está expuesto a mucha bulla, ¿no? Mucho ruido. Por ejemplo, los perforistas que trabajan en mina o arreglando pistas, que utilizan esas máquinas que producen mucho ruido y que no usan ningún tipo de protección para evitar evitar el daño que se produce por la exposición continua y prolongada a ruidos tan altos, ¿no? Y la otra situación que si a mí sí me preocupa, lo comentábamos un poquito en el bloque de comerciales, era los jóvenes que están utilizando, porque ahora todo lo hacen a través de audífonos, y se ponen los audífonos y escuchan música a muy alto volumen. Entonces, eso va dañando crónicamente el oído, y a la larga, cuando tengan 60 o 70 años, yo pienso que la mitad de esa generación, o más probablemente, vayan a terminar con algún tipo de problemas auditivos. Las otras pérdidas frecuentes son los problemas infecciosos que ya indicamos, no solamente por meter palillos o cualquier otro objeto inadecuado al oído, sino también por los procesos respiratorios. Ya que ya se viene el invierno, entonces, ¿qué es lo que sucede? De que a veces se congestiona la garganta y el oído se comunica con la garganta a través de un conducto que se llama la trompa de Eustaquio, y esa trompa, cuando se inflama la garganta, se cierra y eso produce una sensación de sordera, ¿de acuerdo? De congestión. Entonces la mayoría de las personas también lo que hace es taparse la nariz y sonar muy fuerte para tratar de compensar las presiones que se están produciendo y poder escuchar mejor. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Preferible es no hacerlo, ¿de acuerdo? Porque si yo utilizo mucha presión en el momento de tratar de taparme la nariz y la boca y soplar para destapar los oídos, también se pueden producir perforaciones timpánicas y las consecuencias que hemos mencionado hace un momento. ¡Wow! Hay un montón de cosas por las que nos tenemos que cuidar. Justo yo estaba contándole, ¿no?, al doctor de que, oye, no sé qué pasó, pero yo he despertado un poco sorda también. Estoy así que no escucho bien. Y dije, ¿a qué se debe, no? Y justo le pregunté si es que había un problema genético, que justo ahí también resolviendo las dudas de todos ustedes, si es que lo tenían. Pero me comenta que por el clima, si se han dado cuenta, ayer en la noche echó bastante frío, pues por el clima puede ser que esto haya causado alguna congestión. Así es. Y provoque que no escuche bien hoy día, pero
pues nada que no se pueda solucionar también, ¿no? Pero justo, hay muchas personas que en algún momento me comentaron o tienen el miedo, o por ejemplo, no sé, su abuelito, su abuelita sufren de sordera, ¿no? Y yo no sé si mi mamá también en algún momento, por ejemplo, ¿no? Me dijo, no, ay, de repente yo también. Y yo digo, ay, entonces tú, yo también. Entonces, ¿eso es verdad o Claro, no? o sea, no hay una carga genética en realidad de que si mi papá es sordo, yo voy a terminar siendo sordo. No hay una genética relacionada. Lo que sí se produce más bien es una pérdida auditiva, digamos, propia de la edad, que se llama presbiacusia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va pasando? Que el adulto mayor va perdiendo la audición a los tonos muy altos, ¿de acuerdo? ¿Y quienes tienen los tonos más altos? Son ustedes, las damas, o sea, su voz es un poco más aguda, más chillona, y eso hace de que el adulto mayor no las escuche bastante en forma clara y adecuada. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es, si está presentando esta hipoacusia, obviamente tenemos que hablarle al adulto mayor un poco más grueso, o sea, engrosarle la voz, modularle un poco la voz y hablarle un poco más lento, o sea, vocalizarle mejor, y nos vamos a poder comunicar. Ahora, si yo siento que estoy perdiendo la audición, la única forma de saber si esto es un problema sensorial o es un problema de otra índole es ir al otorrino, y que seguramente nos va a indicar un examen que se llama la audiometría. ¿De acuerdo? La audiometría es un examen especial para determinar la sordera, qué tipo de hipoacusia tengo, se llama hipoacusia la sordera, y en qué nivel está, para de acuerdo a eso utilizar los aparatos que sean necesarios. Porque también lamentablemente en la televisión pues se venden muchos productos que supuestamente ayudan, ¿no? Ayudan con la sordera, y vas a escuchar un alfiler que se cae en la habitación contigua, y si no está medicado, entonces el riesgo que podemos producir es agravar la sordera, y cuando decidamos ir al médico definitivamente ya no vamos a tener ninguna solución. Y ese es el gran problema que enfrentamos nosotros día a día. Ahora que ya viene el invierno, entonces cuando el paciente se enferma, sí podría tomar, se enferma de la garganta, podría tomar un antihistamínico o un paracetamol de repente, que es para calmar las molestias, pero no más. Yo siempre les digo a los pacientes, está prohibido que tomen antigripales de cualquier marca, de cualquier forma, porque traen muchas sustancias y esto les puede producir alteraciones como efectos secundarios por la cantidad de sustancias que tienen. Entonces, de igual manera tenemos que ir hablando con ellos para esta pérdida auditiva, o sea, ¿cómo es de que voy a enfrentar esto? Entonces, mucha gente dice, no, yo no voy a escuchar, yo no voy a usar audífono porque es un aparato muy grande, ¿qué van a decir mis amigos y todo lo demás? Pero como le dije al principio de la entrevista, el oído es el que nos permite relacionarnos con el medio que nos rodea. Me permite mantener una conversación fluida, adecuada, me permite reunirme con mis amigos, con la familia, con el cónyuge. Entonces, si yo no puedo escuchar, entonces cada vez, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a ir aislando, me voy a ir retrayendo de las diferentes actividades que podría hacer, y eso a la larga me puede causar depresión. ¿De acuerdo? Y eso puede generar pues la aparición de otras molestias como deterioro cognitivo, problemas de caídas por pérdida de masa muscular por la inmovilidad que tiene. Entonces, la idea del adulto mayor que tiene mucho tiempo, o sea, tiene mucho tiempo porque ya pasó su etapa laboral, ya generalmente la mayoría son jubilados o cesantes, entonces hay que buscar otras maneras de que ellos se puedan seguir manteniendo activos, y justamente una forma de mantenerse activo es preservar el oído y la visión, pero como dijimos, no hay que solamente preservarlo cuando son adultos mayores, sino desde más antes, ¿no? Evitar los ruidos muy intensos, evitar el uso frecuente y muy seguido de los audífonos. Si lo voy a utilizar porque de repente mi trabajo así lo requiere, trabajo en un sitio donde se requiere que yo esté permanentemente conectado, pues hay que bajarle el volumen a lo mínimo indispensable que me permita realizar mis funciones sin exceder los decibeles. Se habla de 30, 40 decibeles que debemos utilizar nosotros. Más de eso ya es, digamos, dañino para el oído. Entonces tenemos que evitar ese tipo de agresiones externas a nuestros oídos para conservar este órgano que es tan importante para mantener la funcionalidad en el adulto mayor. Claro, pues sí es cierto. Creo que en el mercado hemos visto un montón de auriculares, ¿no? que dicen que pueden solucionar el tema, pero no sabía que eso tenía que ser, digámoslo así, medicado. Así es. O sea, porque a veces, como es comercializado, pues lo ven, lo compran y dicen, para que le ayude y ya está. Pero también a veces no sabemos la forma adecuada
de usarlo, Exacto. ¿no? Porque he visto que tiene como un volumen, un regulador, o sea, hay que entenderlo bien, creo que no es una cosa de un juego, o pues hacerlo porque sí, por la noción, ¿no? Entonces, qué mejor que sea pues bajo a alguien experto, un doctor que nos ayude y nos diga si necesitas esto o no, ¿no? Claro, y lo necesitas de tal intensidad, ¿no? Le hago un paralelo, es como los lentes, ¿no? O sea, los lentes tienen una medida, ya si tengo presbicia, astigmatismo, me tienen una medida, es las dioptrías, o sea, cuánto de medida tengo, si tengo astigmatismo, tienen que regular, es igual, o sea, yo para los lentes tampoco no son cosa de juego, ya los lentes para sol, que en nuestra ciudad es imperativo utilizarlo por los rayos solares, entonces hay que tener cuidado con eso, entonces los oídos son lo mismo, o sea, yo no puedo jugar con mis oídos indicando, no, pero yo veo en la televisión que esto es así, me lo puedo comprar y al final, como les indiqué, puede causar mucho más daño. Entonces, dispositivos para mejorar la agudeza auditiva hay muchos en el mercado. Son los clásicos, que son como especie de un audífono que se pone al oído y tiene un soporte que va detrás del oído. Ya a esos no les gusta utilizar a mucha gente porque les incomoda, les fastidia. Si usan lentes así como yo, peor todavía, porque no, el lente a veces no tiene dónde apoyarse, apoya en la oreja el lente, entonces, y como está el audífono, entonces a veces les incomoda. Pero hay otros audífonos que ya son, digamos, más modernos, que son intracanaliculares. O sea, se les toma una medida y esos son a medida, ¿no? Se les toma una medida, se les hace un molde en cera especial y de acuerdo a la anatomía del oído de cada persona se fabrica un audífono. Ya, entonces el audífono digamos, cumple la misma función, pero tiene la ventaja de que es mucho más estético, no se nota, tiene unas antenitas que sí hay que cuidar, hay que ver, y utilizan unas baterías que siempre hay que estar pendiente de su recambio, o tienen algunos cargadores que se pueden utilizar. Ya, para el problema de la sordera crónica que mencionabas anteriormente, o la sordera que aparece a veces genética, que aparece en niños con sordera por algún tipo de patología que puede ser intrauterina o algún otro tipo de patología, ya se están haciendo algunos implantes cocleares, ¿no? O sea, que se les implanta en el hueso, de acuerdo que esos son los que se encargan de transmitir la información al cerebro. El oído es como una antena parabólica que nos permite captar el cerebro, eso se decodifica y se manda al cerebro para que se convierta, pues, esa voz se convierte en un sonido que yo puedo entender y puedo permitir relacionarme. Entonces, hay muchos aparatos que se pueden utilizar, ya, como les repito, tiene que ser medicado y hay que llegar a la causa y al origen de la sordera o de lo que podría estar provocando la sordera, porque no todos los pacientes son iguales. Si todos los pacientes fueran iguales, entonces ahí sí probablemente podría funcionar lo que vemos en televisión, pero cada paciente es único, no hay dos iguales, entonces lo que funciona para uno no funciona para el otro. Tiene que ser individualizado, tiene que tener este examen de audiometría hecho también por personal capacitado, ya, y de acuerdo a eso fabricar el audífono que ya va a ser de preferencia del paciente. ¿Ya? Y lo que recomendamos nosotros también es de que cuando ya tenga el audífono, pues si yo me pongo el audífono después de haber pasado mucho tiempo sin tener información auditiva y yo uso el audífono y me voy al mall a comprar, entonces voy a tener demasiada información auditiva y eso va a hacer que yo tenga una incomodidad porque voy a tener mucho ruido en mi oído. Claro. Entonces lo que generalmente les recomendamos es que se vaya poniendo el audífono por las noches, cuando hay poca gente en casa, de tal manera que yo me voy acostumbrando nuevamente a esa cantidad de información auditiva que viene a través del sonido para yo poder acostumbrarme a eso. Porque si yo me lo pongo y me voy a pasear a la calle, entonces voy a terminar diciendo, no, me fastidia el oído, me provoca mareos, algunos se quejan hasta de náuseas y vómitos y dejan el oído, porque no se les explica cómo utilizarlos. Entonces es un proceso de adaptación que hay que tener en cuenta para que el paciente pueda tolerarlo. Tenemos una consultita. Perfecto. Por WhatsApp, ya el público nos está escribiendo, nos dicen desde Sachaca, muy buenos días, mi mamá tiene 88 años, le hicieron audiometría y necesita un audífono. Mi consulta es si el audífono medicado que le da el seguro es igual que el que venden particularmente y si al paso del tiempo va a perder la audición. Miren, respecto a si está medicado, por decirle, a 20 decibeles,
igual va a ser en el comercio, o sea, es lo mismo que necesita. Lo que va a variar probablemente es el modelo que conversábamos anteriormente. Lo que el Seguro Social les da es el modelo tradicional, ¿no? Con un audífono y un soporte que va detrás del oído, ¿de acuerdo? Eso ya depende de cada paciente. Si a mí no me gusta y de repente tengo las posibilidades económicas de poder acceder a un audífono ya personalizado, entonces tendría que acudir a un centro donde fabrican audífonos para, con la medida que me ha dado el otorrinolaringólogo, entonces poderme fabricar un audífono. Y sí es cierto, o sea, con el tiempo puede llegar a perder la audición, ¿de acuerdo? Puede llegar a perder más la audición, entonces se puede regular, se puede calibrar en algunos momentos, sí se puede calibrar esos audífonos, que ya lo hace también el personal especializado de las tiendas que venden este tipo de aparatos para poder mejorar un poquito la audición, pero siempre, por favor, bajo la revisión de un médico otorrino. Y pues con el paso del tiempo va a llegar a quedar totalmente sordita. Sí, puede ser. Como les digo, básicamente así tenga el audífono, lo que hay que hacer con los adultos mayores es vocalizarle un poco más, de acuerdo, hablarle un poco más lento y engrosarle un poquito la voz. Y así nos vamos a poder comunicar. Porque los adultos mayores que han perdido la audición aprenden a leer los labios. Sí, eso es cierto. ¿Qué tal don? La verdad que sí. Así es, y aprenden a leerlos. Entonces, si uno le habla de frente, así como estamos ahora en la entrevista, y le hablas lento y le vocalizas, ellos te van a entender inclusive sin poder escuchar. ¿Ya? O si no, tenemos que empezar a utilizar pues la pizarrita, ¿no? Para que nos puedan ver. Entonces, son dos órganos que realmente hay que cuidar mucho. Porque imagínate una persona ciega y sorda que va perdiendo la visión, o sea, va perdiendo la audición, las dos cosas, entonces no va a poder interactuar con el medio que lo rodea. Y eso sí les trae muchos problemas depresivos. Me imagino, sí, pues totalmente cierto. Y si le daría una recomendación a todas las personas que nos están mirando, los que tienen ya adultos mayores en casita también, pues ¿en qué momento es el preciso para hacerse un chequeo así? Porque a veces lo dejan a último momento, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerse un chequeo preventivo, ¿no? Así es. Nosotros en el consultorio les hacemos el test del susurro, ¿de acuerdo? Se les hablamos muy bajito y vemos si nos escucha. Ya si vemos a un paciente que entra pues haciéndote así, ¿no? Con esta maniobra, ya nos damos cuenta de que tiene problemas auditivos. O cuando viene con cuidador, o viene con su cuidador, o viene con algún familiar y le pregunte qué ha dicho, entonces ahí ya nos damos cuenta que tiene problemas auditivos. Los chequeos preventivos son siempre, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cambiar un poquito, porque ahora, como les repito, viene el invierno y al último que van a acudir es al médico, ¿no? Primero van donde la vecina, la comadre, el farmacéutico y después recién van al médico. Entonces, eso está mal, eso es una mala costumbre que debemos tratar de cambiar, porque el que le va a dar solución a sus problemas es el médico. ¿De acuerdo? Como les dije, no hay dos pacientes iguales. Entonces, los chequeos son por lo menos una vez al año para ver cómo está. La opinión del familiar, cuando van con el familiar también es importante, porque se empiezan a confundir. El familiar te dice, no, pero yo escucho bien, te dice el paciente, pero el familiar que dice, no, papá, pero ¿te acuerdas cuando estábamos conversando ya te confundías? Estábamos hablando de tal cosa y tú nos hablabas de otra, ¿no? Porque el adulto mayor trata de no quedarse atrás y empieza, digamos, a tergiversar un poquito o a cambiar la conversación para tratar de ocultar este déficit, que no es malo, o sea, muchos lo pueden tener. No es que tampoco todos los que son adultos mayores vayan a tener pérdida auditiva, no todos, eso va a depender mucho del cuidado, de qué me he metido yo al oído, mi tipo de trabajo que he realizado, el ambiente donde he podido vivir, la protección que he podido utilizar. Entonces, de acuerdo a eso voy a tener una mejor o una peor audición. Entonces, pero siempre hay que hacerle su chequeo, así como cuando vamos a chequearlos del corazón, de la presión, de la glucosa, también hay que chequearse de la audición y de la visión. Ya ven, ahí escucharon los consejos del doctor, háganle caso, váyanse a hacer un chequeo. Doctor, si es que la gente lo quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí. Bueno, nosotros seguimos trabajando en el Policlínico Clisanté, que está muy cerca del canal, en la avenida Enmel 137, y el teléfono de contacto es el 706286. Perfecto, entonces ahí están también saliendo todos los datos de información en el cintillo de aquí abajo para que puedan contactarlo al doctor. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Ha sido todo un gusto conversar con usted y aprender a su mano también. Muchas gracias. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos en breve con más. No se vayan.